Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Henry Aguilar Espinosa. Y esta ocasión vamos a llevar a cabo el seminario sobre caso práctico integral de cierre contable y tributario. Estamos hasta las 9 de la noche. Habrá un receso. Y les comento también que cualquier pregunta que tengan en desarrollo pueden hacerlo sea a través del audio o sea a través del chat, ¿no? Correcto, entonces vamos a dar inicio sobre este seminario. A ver, en el caso se plantea lo siguiente. Se trata de una empresa llamada Suministros Informáticos que se dedica a la comercialización de bienes y también presta servicios. Y se dan algunos datos iniciales, tales como utilidad ante impuesto a la renta, o sea, como utilidad ante impuesto a la renta. Se menciona que la empresa no tiene pérdidas tributarias. Se menciona que los ingresos netos del ejercicio fueron 10 millones. El patrimonio al cierre del ejercicio 2019 fue 60.000. Y que la empresa no se encuentra obligada a la participación de utilidades. Y sobre esta base se ha hecho adiciones y deducciones. Vamos a ver entonces las primeras adiciones y deducciones que tenemos. El primer punto está referido a gastos por intereses. Gastos por intereses. A ver, sobre este tema de gastos por intereses, tenemos 4 puntos que son intereses que han provenido de préstamos con partes no vinculadas, intereses que han provenido de partes vinculadas, intereses que han provenido de fraccionamiento tributario, intereses moratorios. Sobre este punto, ¿cuál sería aceptado o hasta qué punto es aceptado? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice la norma? En principio, respecto a los gastos por intereses, está el artículo 37, inciso A, de la ley de renta, que establece en un primer párrafo la causalidad, ¿no? Que los intereses van a ser deducibles o son deducibles en la medida que que la deuda haya sido contraída para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas grabadas en el país o el mantenimiento de la fuente. Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Para qué me presté? ¿Para qué usé el dinero del préstamo? Entonces, tiene que estar vinculado a generación de renta, a mantenimiento de la fuente. Luego de eso ya entramos a los supuestos específicos. En el punto 1 la norma establece que hay un primer límite, hay una primera barrera que hay que sobrepasar, ¿no? Dice que serán deducibles los intereses provenientes de endeudamientos cuando dicho endeudamiento no exceda el resultado de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio al cierre del ejercicio anterior. Entonces, ¿esto cómo se maneja? Yo tengo que saber cuánto ha sido mi patrimonio en 2019 y sobre ese patrimonio 2019, multiplico mi patrimonio por 3. Y ese sería mi límite, ¿no? Y ese sería mi límite.
Eso quiere decir que mi patrimonio ha sido 1.000 por 3.000. Y en realidad yo no debería prestarme más de 3.000. Y si me presto más de 3.000, ¿qué va a pasar? Que el exceso de 3.000, el interés que genere ese exceso no sería aceptado. ¿Ya? Entonces, patrimonio por 3, ese es mi límite. Si yo me presto más de ahí, más de ese monto, el exceso, el interés de esa parte que excede los 3.000, en el ejemplo, no sería aceptado. Y hay una fórmula que el reglamento considera, ¿no? ¿Y cómo lo vemos eso? Vamos a ver. Entonces, hemos dicho préstamo de vinculadas. Préstamo de vinculadas antes, en el 2018, ¿qué sucedía? En el 2018 ocurrió lo siguiente, que se decía que el límite que estamos viendo ahora, patrimonio por 3, se aplicaba solo a préstamos de parte vinculadas. Esa posición cambió para el 2019 y para el 2020, que es el año que estamos, que también viene el límite de patrimonio por 3, pero se dice que ese límite va a ser aplicable ahora para los préstamos en general. Quiere decir que ese límite que estamos conversando se aplica para lo que son préstamos de partes vinculadas, como también para los préstamos de partes no vinculadas. ¿Correcto? Entonces, antes el límite era restrictivo, ¿no? Se aplicaba solo para préstamos de vinculadas. Ahora, préstamos en general se someten al mismo límite. Eso quiere decir que la norma pues se ha puesto más agresivo, ¿no? Claro, porque si el límite no lo mueve, sigue siendo patrimonio por 3, pero la base sobre la cual se aplica el límite sí lo está moviendo, porque ahora es préstamo de vinculadas más los préstamos de no vinculadas. Si bien es cierto, sí, el límite está ajustando más. Pero así como el límite ha ajustado más, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que la norma ha establecido una salvedad, ¿no? Varias, ¿no? Pero esta es la que nos importa, la que está aquí. Que si bien es cierto el límite se está aplicando en un contexto mayor, dice que ese límite no es aplicable cuando el contribuyente ha tenido ingresos que sean menores o iguales a 2.500 UIT. Entonces, si es un contribuyente que ha tenido ingresos de 2.500 UIT o menos, ese límite no es aplicable. No es aplicable el límite. Entonces, como el límite no es aplicable para los pequeños, se puede decir, o que tienen menores ingresos menores a 2.500 UIT, ellos ya no calculan el límite de patrimonio por 3. No le es aplicable. ¿Sí? En principio, todo el préstamo y el interés que genere el préstamo sería aceptado para esas empresas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ha previsto la norma. Si bien es cierto, ha puesto más riguroso el límite, pero ha excluido a las empresas medianas, pequeñas, de la aplicación del límite. Muy bien. Ahora, una vez pasado ese límite, una vez que las empresas calculan el límite y pasan el límite, quiere decir que las empresas calculan patrimonio por 3 y evalúan cuánto ha sido el total de endeudamiento, ¿no? Y el importe que supera, el interés de la parte que supera no sería aceptado, ¿no? Ese es un primer límite. Se someten a este segundo límite o una segunda limitación que siempre ha estado en la norma también, que está referido al exceso, ¿no? Dice, solo serán deducibles los intereses en la parte que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados o inafectos. Es lo que menciona. Y claro está que eso se aplicaría siempre y cuando una empresa tenga ingresos exonerados o inafectos, ¿no? En ese caso se aplicaría. Entonces, entra una segunda barrera. Los intereses que pasaron la primera barrera entran a esta segunda y de ahí podría quedar una parte todavía que se saca
y lo que finalmente ya pasa a esta segunda valla sería lo que sería deducible, ¿no? Muy bien. También mencionan en el punto 5 la norma que también son deducibles los intereses de fraccionamiento. Ahora, el reglamento, por su parte, dice cómo se establece la fórmula, cómo se calcula ese interés máximo deducible cuando estamos aplicando el límite de patrimonio por 3. Dice que el interés máximo deducible, interés deducible máximo es igual a monto máximo de endeudamiento, que es el patrimonio por 3, multiplicado por el monto total de intereses y dividido entre el monto total de endeudamiento, el monto total que me presté. Entonces, de eso va a salir el interés deducible máximo. Y obviamente la diferencia, si yo tengo un interés mayor al deducible máximo, la diferencia es lo que se tendría que adicionar, ¿no? Correcto. Ahora, aterrizando a nuestro caso que estamos viendo, a la empresa que estamos viendo no le corresponde aplicar el límite porque los ingresos que se plantearon en la primera lámina son menores a 10 UIT, que diga 2.500 UIT. Son menores a 2.500 UIT. Entonces, en consecuencia, como son menores, no le corresponde aplicar el límite de patrimonio por 3. Y en ese sentido, tanto los intereses de partes no vinculadas como los intereses de partes vinculadas serían aceptados. Serían aceptados, ¿no? Sin mayor problema. Respecto a los intereses de fraccionamiento, también serían aceptados, ¿no? Y finalmente, los intereses moratorios, eso sí tendría que adicionarse, ¿no? Sabemos que los intereses moratorios no son aceptados tributariamente, no son aceptados. En consecuencia, tendría que adicionarse, ¿no? Y eso sería una diferencia permanente. Sería una diferencia permanente. Muy bien. Respecto a los intereses, también antes de cerrar esta parte, comentar pues que si yo me recibo un préstamo, tengo que tener el contrato, ¿no? El contrato donde se debe especificar todos los acuerdos tomados, ¿no? Es decir, en qué plazo se va a devolver, cuál es la tasa de interés, ¿no? Las cuotas, ¿no? Si hay garantía o no hay garantía. Y después tendré que acreditar, como hemos mencionado, en qué hemos usado el dinero. En qué hemos usado el dinero. Muy bien. Vamos a ver ahora un caso de devengado tributario y prestación de servicios en la prestación de servicios y NIF 15. Ya, este caso 2 y el caso 3 que viene está referido a una aplicación de NIF 15 comparado con lo que diría la ley de renta. Partimos del caso, en este punto 2, que la empresa aplica NIF y está aplicando a NIF 15, obviamente. Y su aplicación de NIF 15 que va a hacer no va a coincidir con la aplicación del devengado tributario para efecto de reconocimiento de ingresos. Dice lo siguiente: la empresa se ha comprometido a entregar un servicio gratuito por cada 5 servicios contratados. En el 2020 prestó 3 servicios. El precio de cada servicio es 18.000 más IGB. La empresa en aplicación de NIF 15 reconoció los ingresos por 20.000 para el 2020 por 45.000, es lo que dice. Reconoció por 45.000. Listo. Entonces, ¿qué sucede aquí en este caso? ¿Cuál es la distorsión que estaría ocurriendo? ¿Cuál es la distorsión que estaría ocurriendo acá? Lo que estaría ocurriendo es lo siguiente. Contablemente, la NIF 15 en este caso va a decir lo siguiente. Considerando que hay una operación, hay 6, en realidad 6 servicios que se van a prestar y que el monto total que se va a recibir por esos 6 servicios es 90.000. Eso quiere decir que cada servicio es 18.000, ¿no? Por 5.
o se va a facturar de esa forma, 18.000 por 5 y el sexto gratis, 90.000. La NIF 15 va a decir, bueno, es 90.000, correcto. Pero vamos a dar, ¿cuántos servicios vamos a dar? 6, va a decir la NIF 15. Vamos a dar 6 servicios, no 5, vamos a dar 6 por 90.000. Entonces, para la norma tributaria, es 5 servicios y uno gratis. 6. 5 servicios a 18.000. Y el último, gratis. ¿Cuánto suma? 90. Para la norma contable, la NIF 15, no es así. Es 6 servicios. 90.000 entre 6 servicios, entonces cada servicio sería 15. Entonces, ¿por qué? Porque la NIF 15 parte de este modelo, ¿no? El modelo de 5 pasos. Y lo más importante aquí es cuántas obligaciones de desempeño tengo. Tengo aquí que cumplir 6 prestaciones de servicios idénticas. ¿Cuánto me van a pagar por eso? Me van a pagar 90.000. ¿Cómo asigno los 90.000 ahora a los 6 servicios, por así decirlo? ¿Cómo asigno? Y paso al paso 4. A razón de 15.000 por mes o por servicio. Ahí está. Eso es lo que está aplicando a NIF 15. Entonces, no va a coincidir, como lo ves, el tratamiento contable con el tributario. No va a coincidir. Para la tributación es 18 por 5 más 0. Para la contabilidad es 15 por 6. Y ambos suman 90. ¿Esto cómo se vería entonces? Se vería de la siguiente forma. Si nosotros tenemos este caso de servicios, va a pasar lo siguiente. Aquí adrede hemos puesto que hay un corte, pues, ¿no? Hemos trabajado los 6 servicios en 2 años, porque sería fácil trabajarlo en un solo año. Entonces, de esos 6 servicios, 3 se dan en el 2020. La contabilidad va a reconocer 15 por 3, 45.000. Al cierre de 2020, en la contabilidad, si es que está aplicando NIF 15 la empresa, bajo ese presupuesto, está reconociendo 45.000 de ingreso, Y eso va a seguir para los estados financieros, todo normal, ¿no? Pero la tributación estaría reconociendo ingresos por 18.000. Por 3, vamos a poner de frente, 18.000 por 3 sería la suma 54. Entonces, esto es lo que estaría ocurriendo. La contabilidad reconoce que hay ingresos de 45, 15 por 3, y la tributación diría el ingreso es 54, no es 45, es 54. En consecuencia, no van a coincidir ni en los meses ni a final de cierre de 2020, porque los ingresos contables, lo que está en la contabilidad, lo que está en la cuenta 70 es 45. Y para la tributación debería ser 54. Surge esto, vuelvo a repetir, porque la empresa aplica NIF 15, ¿no? Por eso. Entonces, ¿qué va a ocasionar eso? Si es 45 y yo debo llegar a 54, ¿no? Porque yo comienzo con lo contable, que es 45, y debo llegar o conciliar lo contable que está arriba. Tengo que tratar de conciliar estos 45, que sean estos 54 de acá. Entonces, para que llegue, para que concilie, tendría que adicionar 9.000, ¿no? Tendría que adicionar 9.000. Y esto es lo que va a ocurrir. Adición 9.000. Y esto sería una diferencia temporal. ¿Por qué? Porque a la final les recuerda que los ingresos son iguales. Los dos van a llegar a 90.000, ¿no? Tanto el tributario como el contable llegan a 90.000. Entonces, esta adición de 9.000 se convierte en una diferencia temporal. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la NIF 15, como hemos explicado, tiene su tratamiento que indica que se trabaja todo en el momento, es decir, cuando yo voy a reconocer ingresos, tengo que proyectarme ya lo que va a ocurrir en el futuro, lo que voy a obsequiar, lo que me van a devolver, ¿no? Es decir, la NIF 15 se basa en reconocer el ingreso en un primer momento considerando
todo lo que va a ocurrir en el futuro, de tal forma que el ingreso que yo reconozca tome en cuenta los descuentos, las rebajas, las devoluciones que hubieran, bonificaciones, y que ya el ingreso se reconozca por el importe neto. Eso apunta a la NIF 15. Mientras que la norma tributaria no apunta a eso. Dice que el ingreso se reconoce normal. Y es más, dice que en ningún caso, el artículo 57 dice que en ningún caso se van a desconocer, disminuir o diferir ingresos por efecto de acuerdos que otorgan a la otra parte la opción de adquirir bienes o servicios adicionales en forma gratuita o a cambio de una contraprestación inferior, debido a descuentos o conceptos similares. Pero señala. Entonces, no me bajes el ingreso por temas de descuentos, de devoluciones, no me bajes eso. No me bajes el ingreso, no me disminuyas. Pero señala que esos descuentos, que esos conceptos similares, sí lo voy a reconocer, dice, pero cuando se aplica. Entonces, norma tributaria dice, en un inicio yo no voy a reconocer descuentos. Descuentos lo voy a reconocer cuando efectivamente se realiza. Cuando efectivamente se realice. En ese momento. En ese momento. Entonces, por eso es que la norma tributaria no reconoce y lo va a reconocer finalmente en el mes 6, ¿no? En el servicio 6. Entonces la contable tiene que llegar a conciliar con el tributario adición 9.000 diferencias permanentes. Una adición que surge del devengado de NIF 15 versus norma tributaria, versus devengado jurídico, ¿no?